Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate. Que Dios nos bendiga. Muy buenas noches a todos ustedes, queridos hermanos, estimados amigos. Buenas noches, bienvenido a la transmisión de este momento. Bendiciones a cada uno de ustedes, abrazos a la distancia. Gracias sean dadas a Dios por habernos dado una vez más la vida, por poder nosotros ponernos sobre nuestros pies y poder caminar y conducirnos. Bendito sea Dios porque nos da esta grande bendición. Todos nosotros dependemos, todos los seres humanos, todos dependemos completamente de Dios. Y gracias sean dadas a Él, que su misericordia es grande, su compasión, su misericordia es extensa. Por eso es que nosotros podemos aprovechar y disfrutar de esa misericordia de Dios. En este momento vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su presencia, pues vamos a meditar en la palabra de Dios. Les saludamos con todo nuestro corazón. Bienvenidos a esta transmisión. Gracias por sus reportes. Gracias por decir aquí estoy, aquí estamos. Dios nos bendiga, queridos hermanos. Sigamos adelante con Jesús. Oremos a Él con todo nuestro corazón. Querido Dios que estás en los cielos, venimos ante tu presencia, Señor, una vez más, para decirte, Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque eres real, eres verdadero y estás, Señor, con nosotros. Muchas gracias te damos por tu presencia. Muchas gracias te damos, Señor, porque nos has sostenido y podemos decir que tu mano no nos ha dejado, tu mano no nos ha desamparado, Señor. Muchas gracias por eso, Padre. Ahora, Señor, pedimos una bendición por cada uno de los hermanos, por cada uno de los amigos, Señor. Pedimos, Padre Santo, que la palabra que tú nos tienes, Señor, esta palabra venga a transformar nuestras vidas, venga a cambiar nuestros corazones, venga, Señor, a acercarnos más a ti. Venga, Señor, a hacer en nuestras vidas la obra por la cual tú la enviaste, Señor. Pedimos, Espíritu Santo, que tú, Señor, apliques esta palabra a nuestras vidas. Aplique esta palabra a nuestros corazones. Señor, toma, Señor, las necesidades de cada uno, Señor, de los hermanos y los amigos. Tú conoces, Señor, las circunstancias. Conoce las alegrías, el gozo, lo que hay en el corazón de cada uno. También las preocupaciones. También conoce, Señor, las aflicciones. También conoce la incertidumbre, Señor. Y cualquiera que sea el estado espiritual y emocional de cada uno, tú lo sabes todo. Venimos, Señor, diciéndote, Padre, nuestra esperanza eres tú. Tú eres la esperanza de los siglos. Tú eres, Señor, todo en todo. Y nosotros habitamos confiados porque tú eres nuestra sombra. Nosotros habitamos bajo tu sombra, Altísimo Dios. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos desear en esta vida? Si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Nuestro corazón está confiado en ti. Nuestro corazón está acallado en ti, Señor.
Muchas gracias, Padre, porque podemos, Señor, clamar y estamos seguros que tu oído está atento a la voz de tus hijos. Señor, ponemos en tu mano ahora, Padre, esta palabra, que tú la apliques a nuestra vida, la selles en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Pues gracias sean dadas a Dios, podemos pensar que estamos finalizando el segundo mes del año 2021. De verdad que el tiempo pasa rápido, los días y los meses se van de una manera rápido y qué bueno que nosotros estemos aprovechando bien el tiempo y estemos invirtiendo bien nuestro tiempo, porque la palabra del Señor dice que los tiempos son malos y entonces debemos de aprovecharlos muy bien. Y la mejor manera de aprovechar el tiempo es saberlo administrar bien para todo lo bueno, para todo aquello que honre a Dios, que alabe a Dios, que glorifique a Dios, para todo aquello que lo usemos en beneficio, ahí sí que de todo lo excelente, como Dios dice en su palabra, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo de buen nombre, en esto pensad. Amén. Bien, tenemos entonces el tema de la palabra del Señor escrito en el libro de Hebreos. Dice, el que ha de venir, vendrá. Vendrá porque vendrá. ¿Quién es el que ha de venir? Como hijos de Dios, nosotros, ¿qué es lo que esperamos? Nosotros no somos como los que no tienen metas. Nosotros no somos como los que viven por querer vivir, porque están ahí sí que caminando sobre esta tierra, sino que nosotros tenemos metas, porque Dios es un Dios de metas, es un Dios de propósitos, es un Dios de planes, es un Dios maravilloso. Y la palabra del Señor dice, el que ha de venir vendrá, y el que vendrá es el Señor Jesús. A Él esperamos, todos los hijos de Dios, todos los creyentes. Nosotros esperamos al Señor con gozo, le esperamos con alegría. Nosotros no le esperamos con miedo, no le estamos esperando con, ahí sí que con temores, con incertidumbre, sino que le esperamos con mucha alegría, con mucha expectativa. Porque ese día, como dice el apóstol Pablo, será el día de nuestra redención. El día que podíamos decir, hemos terminado la carrera. Ahí sí que no podemos llegar a lo que dijo el apóstol Pablo. He peleado la batalla, he guardado la fe, he terminado la carrera, por lo demás me espera corona en los cielos. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, cada día que vivimos es cada día que nuestro corazón late con gozo, con alegría y con una gran esperanza de que el Señor viene. Y los tiempos que vivimos son tiempos para aprovecharlo muy bien, para que podamos nosotros ver a aquel que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. La palabra del Señor nos dice entonces en Hebreos capítulo 10 y versículo 37, que nosotros sabemos que las promesas de Dios son sí y amén, porque aún un poquito y el que ha de venir, mire, vendrá y no tardará. ¡Wow! ¡Qué gozo! Bien, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Recordemos que hay personas que pierden la esperanza y hay personas que lo toman por un pensamiento negativo. Y este pensamiento negativo dice, pero si de hace ratos que están diciendo que el Señor viene y no ha venido. Y siguen diciendo que ya va a venir y no ha venido. Y otros que predicaron y dijeron que ya viene, murieron y ya no están y el Señor no ha venido. Pues bendito sea Él que aún nos está dando tiempo. Porque cuando Él venga, la puerta de la gracia se cerrará
Vean, y entonces la oportunidad se habrá terminado. Pero gracias a Dios que nos está dando tiempo. Y gracias a Dios que el Señor nos dé la sabiduría para poder aprovechar bien el tiempo. La venida del Señor es real. Es tan real y es verdadero. Tan real como aquellos ángeles le dijeron a los discípulos en el día que el Señor ascendió a los cielos. El día de la ascensión del Señor Jesús, recordemos que está escrito en el libro de los Hechos, en los primeros versículos, cuando los discípulos fueron y Jesús se los llevó a un monte, vea, y les dio las últimas recomendaciones, y delante de sus ojos fue elevado a las alturas de los cielos, y vino una nube y lo envolvió y lo hizo desaparecer delante de sus ojos. Entonces los ángeles se acercaron y les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis viendo ahí arriba? ¿Ves a este mismo Jesús que fue llevado de en medio de vosotros? Así como le habéis visto ir, así volverá. Amén. Es real. Tan real y no tardará. De verdad que no tardará. Los ángeles entonces le recordaron, mire, que el día del Señor vendrá y vendrá muy pronto. Muy bien, ¿cómo será la venida del Señor? La venida del Señor ha sido predicado ampliamente. La venida del Señor ha sido las predicaciones y los mensajes repetidamente por todos los medios de comunicación, en las calles, en las plazas, en los buses, en los parques, en altavoz, y de todas las formas y maneras se predica la palabra, se predica el Santo Evangelio, se predica de la venida del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Dios ama al mundo entero. Dios ama a su iglesia y le repite a cada momento a través de los diferentes siervos y siervas que el Señor levanta para predicar de que Él viene pronto. ¿Cómo será ese día? ¿Cómo será su venida? Su venida es real, como lo dice en el libro de Mateo. Mateo, en el capítulo 24 de Mateo y los versículos 37 a 39, nos repite una vez más el día de la venida del Señor. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bien, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta cómo Dios, nuestro Padre, a quien nosotros hemos decidido entregarle nuestra vida, entregarle nuestro corazón, pone los ejemplos de los días anteriores, de los días de Noé? Pone este ejemplo para que la generación de hoy, que somos nosotros, podamos comprender acerca de su venida. Así como en los días de Noé, dice la palabra en Mateo, vea, en sus versículos 37 en adelante. Así, pone de ejemplo, así será. Mire, así también será la venida del Hijo del Hombre. Podemos entonces nosotros elevar nuestros pensamientos, nuestra imaginación en los días de Noé. Noé fue un siervo de Dios que predicó la palabra de Dios en su tiempo. La Biblia nos enseña que Noé predicó 120 años. En esos 120 años que él predicó la palabra,
anunciando que Dios iba a castigar al mundo, anunciando que Dios iba a enviar juicios sobre este mundo a consecuencia del pecado de la humanidad. La palabra del Señor nos enseña en este tema de Noé, acerca de la violencia que había en todos los seres humanos de ese tiempo, de esa época. Había una gran violencia en la tierra. Se odiaban las personas unos con otros y se mataban unos a otros. Y Dios dijo que Él no iba a permitir que esa generación continuara viviendo en ese espíritu maligno de la violencia, en ese espíritu maligno, peligroso. Vea, pero Dios, que es tan bueno, Dios que es misericordioso, jamás envía un juicio sin anunciar de antemano para que la gente se arrepienta, porque Él no quiere el castigo del malvado. La palabra del Señor dice que Él no quiere el castigo del malvado. Él no quiere que el malvado muera. Él quiere que el malvado se arrepienta, reconozca su pecado, reconozca su estado espiritual y vea y se arrepienta y busque a Dios de corazón para que el Señor le perdone y para que el Señor no lo enjuicie y para que no muera, sino sea perdonado, sea salvo y herede la vida eterna. Ese es el plan de Dios, es lo que hay en el corazón del Señor. Pero durante esos 120 años, la palabra del Señor nos enseña que ni una sola persona aceptó el mensaje de Dios. Posiblemente decían, eso es mentira. Posiblemente decían, eso no es verdad. Buscaban argumentos, porque el ser humano es así. Cuando nosotros, así que la tormenta o las aguas nos llega hasta el cuello, entonces nosotros reflexionamos. Pero cuando no, pues volvemos otra vez a la pasividad, a la vida, así que cristiana, pasiva, sin responsabilidad delante de Dios. Vean, los seres humanos nos cuesta. Quizás algunos igualmente hoy dirán, no, pero si la venida del Señor ya hace ratos que la predican. Los días de Noé dicen que hubo diluvio, pero saber, ¿verdad? Posiblemente algunos no lo creen, pero el diluvio fue real. Noé fue real. La palabra del Señor que fue predicada se cumplió. Tan real como en los tiempos de Lot, cuando igualmente el Señor envió un diluvio de fuego, de juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra, igualmente a consecuencia de la maldad que llegó delante de Dios, dice la palabra, las quejas de las maldades que habían en la tierra, en los lugares de Sodoma y Gomorra. Mire, esas quejas llegaron delante de Dios. Entonces Dios dijo, descenderé a ver si esas quejas contra Sodoma y Gomorra es real. Iré a ver si es real. Dios es juez justo. Dios es perfecto en sus juicios. Dios es admirable en sus juicios. Él no se complace en la destrucción. Él no se complace en que el impío muera, en que el incrédulo o el inicuo sea destruido, sino que Él anhela el arrepentimiento, la transformación de vida, el cambio de actitud. Él anhela que el malo, vea, se arrepienta y empiece a dar frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el anhelo que hay en el corazón de Dios, porque Dios es bueno, compasivo y misericordioso, pero también es fuego consumidor. Cuando Él ha decidido enviar sus juicios, los envía, pero da margen de tiempo. ¿Cuánto tiempo nos ha dado Dios? ¿Cuánto tiempo Dios le ha dado a este mundo? Cuando Dios permanece callado y su palabra sigue siendo predicada y ha sido predicada por siglos y siglos, que el Señor vendrá nuevamente.
es que da preocupación de no estar listos, de no estar preparados y que no venga y nos encuentre desprevenidos. Así como en los tiempos de Noé. Mire, llegó el diluvio y los encontró desprevenidos, como dice la palabra en el libro de Mateo. No creyeron al Señor, no creyeron al mensaje, sino que ellos lo tomaron como algo insignificante. Y dice la palabra, y no entendieron. Qué terrible es no entender. Qué terrible es no comprender. Así como tan real fue el diluvio de las aguas en el tiempo de Noé, así como fue real el diluvio de fuego en las ciudades de Sodoma y Gomorra, así de real. Dijeron los ángeles a los discípulos, como habéis visto ir al Señor, así de real vendrá nuevamente. Ese mismo Jesús que ha sido tomado de en medio de vosotros, así volverá a venir. Muy bien. Como hijos de Dios, como cristianos, entonces a nosotros nos conviene, estar preparados. Nos conviene no confiarnos, no dormirnos, no quedarnos estancados, sino que nos conviene tener un corazón ardiente, un corazón que espera al Señor, un corazón que ama su venida. Eso es lo que nos conviene, porque la palabra del Señor nos enseña que el diluvio fue real y nos enseña que todas las señales que dice en Mateo 24, desde los primeros versículos, y viene finalizando Mateo 24, poniendo como una señal y como un ejemplo la gente en los días de Noé. Así será su venida. ¿Cómo eran los días de Noé? Incredulidad. La gente no creía al Señor, no creía el mensaje, porque conocían a Noé. No era contemporáneo de ellos. Y tal vez pensaban que Noé estaba loco. Tal vez pensaban que Noé estaba exagerando. Y no creían al mensaje. Hoy en día mucha gente igualmente piensa que el mensaje se ha predicado en lo mismo. Y los creyentes quieren asustar a las personas. Y los creyentes predican fatalidades. Esperando están qué pasa para poderse a predicar de eso. Es que el creyente que de verdad ama al Señor está a la expectativa de los tiempos. Está a la expectativa de la venida del Señor. Y será como en los días antes de Noé, que estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, y no entendieron hasta que llegó el día y vino el diluvio y se los llevó a todos. Podemos pensar que estaban en sus actividades normales. Estar en las actividades normales no es malo, no es ningún pecado, no es fuera de lo común. Pero estar en las actividades normales y estar desprevenidos de la venida del Señor, en eso consiste. Ahí sí que la pérdida y la destrucción. Ellos estaban viviendo una vida desenfrenada, una vida de pecado, una vida de maldades, una vida en los cuales Dios dijo, estas generaciones ya no deben continuar. Comparado en esos tiempos a los tiempos de hoy, podemos ver que los tiempos son peligrosos. La maldad de los seres humanos cada día está espantosamente difícil. El comportamiento del ser humano es peligroso. Como lo dice su palabra en el libro de Timoteo, vendrán tiempos, los últimos tiempos serán tiempos peligrosos, porque habrán hombres malos y peligrosos. Y nos dice un listado de lo malvado que serán los seres humanos en los últimos tiempos, y lo estamos viendo. Estamos viviendo tiempos peligrosos.
Estamos viviendo tiempos en los cuales el enemigo de Dios, Satanás, el enemigo de nuestras almas, mire, de las almas, está engañando a la humanidad de una manera terrible que el ser humano de verdad no se da cuenta de ese engaño. El ser humano se confía. El ser humano mira con normalidad lo que no es normal. Ya las noticias graves, cuadros terribles. Mire, el humano se va cauterizando su corazón, su conciencia, a tal grado que se acostumbra y ya no le preocupa, pero horrendas cosas. Pero el Hijo de Dios, el cristiano, no lo vemos así. Nosotros lo vemos de una manera preocupante para los que no han recibido a Jesús. De una manera preocupante para los demás hermanos que duermen espiritualmente, que están despreocupados espiritualmente. De esa manera lo vemos y por eso dice la palabra del Señor, el que está limpio, límpiese aún más todavía. El que está buscando la vida de santidad, la vida de rectitud, cada día busquemos más rectitud y más santidad y buscar y avanzar y buscar más hacer la voluntad de Dios. Y dice la palabra, y el que está sucio, ensúciese aún más. ¿Qué quiere decir el Señor? ¿Estará el Señor entonces dando permiso a que estén en pecado y se envuelvan más en maldades? El Señor ahí está diciendo, tenés el libre albedrío, tenés el mensaje, tenés la palabra, tú tienes, mira, la advertencia de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué decides? Como el Señor le dijo a Adán y le dijo a Eva, tú puedes comer de todo el fruto, los frutos que hay dentro de este jardín, dentro de este paraíso. Pero un árbol que está en medio, de ese fruto no comáis, porque el día que comieres de ese fruto, de cierto moriréis. Les dio la libertad. No escondió el árbol. No dijo, le voy a poner reja, le voy a poner llave, voy a ver cómo escondo esto porque es un peligro para ellos. No, el Señor es admirable porque nos da la libertad de escoger entre el bien y el mal, pero nos advierte, nos aconseja. De nosotros es tomar la decisión. Entonces el que está sucio y oye la palabra, oye el mensaje y sigue pecando, y sigue desobedeciendo al Señor. Bueno, el Señor dice, esa es tu decisión. Ensúciate más. Pero recuerda que hay un Dios que va a pedir cuentas de todo esto. Y de eso no nos vamos a escapar. En los días de Noé nos dice la palabra del Señor en el libro de Génesis. Vamos a leer rápidamente. Son bastantes versículos que nos dan la idea qué fue lo que pasó en el diluvio. Génesis capítulo 7, versículo 10 a 24. Usted puede buscar su Biblia, subrayar en su Biblia y volver a leerlo, volver a analizar, estudiarlo, meditarlo. ¿Para qué? Para que esa palabra nos dé, mire, la persuasión para poder estar preparados para el día de la venida del Señor que será pronto. Dice así la palabra en Génesis. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la venida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos. Y hubo diluvio sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Y ellos y todos los animales silvestres, según su especie, y todos los animales domésticos,
según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastraba sobre la tierra, y todo hombre. Y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos toda la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. ¿Cumplió Dios? ¿Cumplió Dios lo que había dicho, que iba a destruir la tierra con un juicio y con agua, con un diluvio? Cumplió Dios su palabra. Su palabra dice que todo lo que está escrito en este libro se cumplirá. Ni una tilde ni una jota será quitada hasta que todo sea cumplido. Podemos entonces, vea usted, querido hermano, querido amigo, si nosotros llevamos nuestra imaginación a estos pasajes que nos habla la palabra, está muy claro. Está tan claro como Dios, por muy que le duela el corazón, pero prevalece, mire, su justicia, prevalece sus leyes por sobre todo. ¿Por qué? Porque Él es Dios y su palabra se cumple. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Podemos aprender que ninguno de los seres humanos de esa época se salvó. Solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos que le creyeron a Dios, le creyeron a su palabra, le obedecieron. Y podemos entender que durante 120 años Noé construyó el arca, y mientras la construía, predicaba que iba a enviar Dios juicio sobre la tierra, iba a enviar un diluvio. Pero podemos comprender que los seres humanos no le pusieron importancia, no le pusieron, ahí sí que la más mínima importancia a lo que Dios estaba hablando. Podemos imaginarnos que la construcción del arca, podemos pensar que era algo raro y era muy extraño para ellos en esa época, porque decía, pero ¿de dónde agua? Porque entonces en esa época el Señor no enviaba el riego a la tierra por medio de lluvia, sino por medio de un vapor que salía de la tierra. Así el Señor regaba, vea, las plantas del campo. Entonces decía, pero ¿de dónde va a venir agua? Si eso no es posible, no puede ser.
Eran incrédulos ante la construcción del arca. Podían ver ellos, podemos imaginarnos que ellos podían ver cómo Noé trabajaba duro. Y hasta podemos imaginarnos que Noé contrató a personas de esa época, contrató a hombres que le ayudaran en los asuntos de la madera, la carpintería, en los asuntos del arca, de todo lo como Dios le había enviado a Noé, que debía de construir esa arca. Que ellos Noé les ha de haber pagado, ha de haber habido trabajo, ha de haber habido empleo para ellos. Mire, pusieron cada madera, cada tablón, ellos ayudaron, pero no le creyeron a Dios. Si tan solo le hubieran creído, hubieran sido salvos, pero no le creyeron al Señor. Así dice Dios, será en los tiempos actuales, como en ese tiempo. Podemos pensar que quizás solo hacían bromas, hacían chistes de Noé, cómo es que él le creía a Dios y que pasaron 10 años, que pasaron 20, que pasaron 50 años, 75 años y Noé sigue diciendo que el Señor va a enviar diluvio, que va a destruir y mire, yo ya cumplí 80 años, tal vez más de alguno dijo ya voy a cumplir 100 y no hay nada, eso no es cierto, comamos y bebamos porque mire cómo dice el dicho de aquellos incrédulos que no temen a Dios. Comamos y bebamos porque solo una vida hay, de esta no hay más, sin conocer las Escrituras, por ignorar la palabra, que esas palabras son palabras, sí que de mente terrenal, ignorando la Escritura. Una mente que el maligno, mire, alimenta para que ninguno se prepare, para encontrarlo desprevenido y para que se pierdan. Podemos nosotros imaginarnos entonces en esa época cómo eran las personas. Y vea usted, eran incrédulos, no creyeron. Delante de ellos se construía el arca, delante de ellos se predicaba la palabra. Quizás hasta cansados estaban de oír lo mismo, como hoy en día se predica de la venida de Cristo. En diferentes ángulos, diferentes enfoques de la palabra, pues toda la palabra está saturada de las promesas y de este mensaje, de este evento trascendental que esperamos los hijos de Dios, la venida del Señor. Lo esperamos con gozo, con alegría, con expectativa. Y por eso la palabra del Señor nos enseña que debemos de amar su venida. Pero ellos se confiaron. Y la palabra del Señor nos enseña que Dios envió lo que había prometido, el diluvio. Y Dios mismo le echó llave a la puerta del arca. La gracia se terminó. El tiempo de salvación se acabó en ese momento cuando el arca empezó, mire, a flotar y a subir. Y podemos imaginarnos cuánto ellos le gritaban a Noé diciendo, ábrenos la puerta. Por favor, sálvanos. Por favor, ábrenos la puerta. Pero cuando Dios cierra, nadie abre. Como a las vírgenes insensatas, que vino el esposo y le dice, ahí viene el esposo, salid a recibirle. 5 que eran prudentes y sabias estaban preparadas para ese día. Pero las imprudentes no estaban preparadas y corrieron buscando la forma como prepararse en el último momento, pero la puerta se cerró. Ellas vinieron y tocaban diciendo, Señor, ábrenos. El Señor les dijo, lo siento mucho, pero no las conozco. No los conozco. Igualmente, con todo dolor y tristeza, muchos oídos escucharán en el día de la venida del Señor cuando dirán, Señor, ábrenos la puerta. Señor, por favor, tú sabes que yo iba a la iglesia, tú sabes que yo diezmaba, yo ofrendaba. Señor, por favor. El Señor le dirá, no te conozco, porque solo llevaron religión, solo llevaron tradición, pero no le conocieron, puesto que no estuvieron unidos a Él. No estaban ahí sí que buscando su rostro, buscando su presencia. Él no fue el primer amor de su vida,
sino que su primer amor fueron las cosas temporales y pasajeras. Su primer amor, sus fuerzas, sus pensamientos, sus emociones y todo lo invirtieron en las cosas perecederas de este mundo y no se unieron al Señor como Él espera hoy de sus hijos. ¿Qué espera Dios de los hijos, de sus amados? Que tengan comunión con Él, que estemos unidos a Él a través de la oración, a través de la meditación de la palabra, a través de la obediencia a Él, la obediencia a su palabra, a través de predicar el mensaje, a través de servirle, a través de dar buen fruto como Él dice en su palabra. Que estemos preparados. Pero mucho creyente se ha dormido, mucho creyente está en el sueño y está dormido, y las cosas de este mundo y los afanes de la vida, la ansiedad y el afán de este siglo los tiene anestesiados, los tiene adormitados espiritualmente, confiados. Vea usted, y la palabra se sigue predicando: levántate tú que duermes, despiértate, levántate de los muertos espirituales y te alumbrará Cristo, porque su venida está a la puerta. Primera Juan capítulo 3 y versículo 3 nos enseña acerca de aquel que espera la venida del Señor. ¿Cómo debe estar el que espera su venida? Primera Juan 3:3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Miren, así como Él es puro. Queridos hermanos, si tenemos esta esperanza, si creemos que el Señor está pronto a venir, entonces levantémonos en el nombre de Jesús y busquemos el camino de santidad, busquemos la vida de santidad, la vida de pureza, la vida de rectitud, que ninguno de nosotros lo puede llevar por su propia cuenta, sino que la sangre de Cristo, dice su palabra, nos limpia, nos purifica cada día. Y debemos estar unidos al Señor, andando en temor y temblor reverente. No temor de miedo ni de pánico. Los hijos de Dios, vea, tenemos la gran esperanza de que Él viene pronto. Y entonces, aquel que espera ese momento, aquel que tiene esta esperanza, entonces da fruto de santidad, fruto que dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Se purifica cada día permanece limpio y puro, esperando el día de la venida del Señor. Pero ¿qué es una de las señales de este tiempo? Una de las señales de estos últimos tiempos es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es negación de la fe. Es enfriarse de la vida cristiana. Y es negar la fe en el Señor. Es apartarse de los caminos de Dios. Y creer en doctrinas torcidas. En doctrinas que no son la doctrina bíblica. Sino que ahí sí que doctrinas que no vienen de Dios. Vea. Esa es una de las señales. Y lastimosamente hay mucha persona que fue creyente, que estuvo alabando a Dios, que estuvo sirviendo a Dios, que estaba lleno del poder de Dios, pero renunció con una prueba que le vino, con una situación negativa que le vino a su vida, a su corazón, bambaleó y su corazón retrocedió y su corazón, miren, ahora está apartado de Dios. Pero el Señor le invita: hermano, levántese en el nombre de Jesús, vuelva a Jesús, vuelva a Él, porque Él le ama y Él espera. Su palabra nos enseña, 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 1, acerca de este tema. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos, engañadores, y a doctrinas de demonios, por enfriarse de los caminos de Dios, por dejar su primer amor y tomar como su primer amor las cosas temporales y pasajeras,
Muchos no les gusta esta forma de pensar. Las cosas temporales y pasajeras necesitan nuestra atención también, porque debemos de trabajar, estudiar, negociar nuestra vida normal, nuestras responsabilidades de familia, de padres de familia, responsabilidades de hijos. Mire, eso no lo podemos obviar. Pero eso es, como dice la palabra, ocupa un segundo lugar. Pero si eso viene a ocupar nuestro primer amor, viene a hacer esto, caemos, mire, en enfriarnos, número uno. Y luego nuestro corazón se va endureciendo. Y luego vamos dando, mire, la espalda al Señor. Y vamos apostatando de la fe. Ya no nos preocupamos de nuestra fe en Dios. Ya no nos preocupamos de la palabra pura. El evangelio puro y sin dilución, sino que más bien vienen espíritus engañadores y ya somos fáciles presa porque lentamente nos hemos apartado del Señor. Como conclusión, la palabra del Señor nos enseña entonces acerca de una de las señales, es que el corazón se puede enfriar y puede caer en doctrinas engañosas. La palabra del Señor entonces nos enseña que nosotros procuremos estar en los caminos de Dios. Amado amigo, si usted no ha entrado por la puerta que es Cristo, hoy en día el arca de salvación ya no es el arca que Noé construyó en aquellos miles de años atrás, sino que hoy en día el arca de salvación es Jesucristo. Y delante de nuestros ojos, y delante de nosotros y a nuestros oídos se sigue predicando y se va a seguir predicando acerca de que la venida del Señor está pronto a suceder. Y el que ha de venir, vendrá. Y un poquito de tiempo más y vendrá el que ha de venir. Hermanos, estemos seguros que estemos viviendo en nuestro primer amor, que es Cristo Jesús. No dejemos nuestro primer amor, sino que eso sea, vea, que nuestro corazón esté ardiendo y sediento del Señor, porque Él viene pronto y nosotros nos gozaremos y nos alegraremos con Él, porque le estamos esperando, purificándonos cada día. Hermanos, sigamos buscando a Dios. No nos debilitemos por ninguna cosa, por ninguna prueba que nos pase, por ninguna situación negativa que nos pase. Dios es nuestra fuerza, Dios es nuestra fortaleza y Él ha prometido no dejarnos. Creámosle. Porque lo que sucedió en los tiempos de Noé, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, son tan reales como la venida del Señor, que es tan real y sucederá en el momento que no imaginemos. Que Dios nos siga fortaleciendo. Amados amigos, entréguese a Jesús, porque Él viene pronto, Él le ama y no quiere que usted se pierda. No quiere que ninguno perezca, sino todos acudamos al arrepentimiento y seamos salvos y seamos nosotros. Ahí sí que tengamos ese gran gozo de ver al Señor. Amén. Dios le bendiga. Sigamos adelante con el Señor. Vamos a orar un momento. Querido Padre, muchas gracias, Señor, porque nos sigues hablando y nos sigues repitiendo el tema de tu venida. Muchas gracias por eso, Señor. Tenemos una gran esperanza que eres tú. Estamos muy gozosos por esa esperanza. Nuestro corazón, Señor, se alegra, se goza, porque te tenemos a ti. Sabemos que este mundo pronto perecerá. Este mundo, Señor, tiene contados sus días. Tú lo amas y por eso tú quieres, Padre, su arrepentimiento. Mas sean gracias, dadas gracias a ti, Señor, que nos está dando tiempo y nos estás dando tiempo. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, a permanecer fieles, a permanecer puros,
y limpios por medio de tu sacrificio, por medio de tu sangre que aún mana espiritualmente cada día a favor de todos aquellos que se aferren a ti, que se aferren a ese sacrificio. Padre, mana cada día tu sangre preciosa para lavarnos, para purificarnos y mantenernos preparados para ese día. Pronto te veremos, Señor. Tenemos esa grande esperanza. Muchas gracias. Bendice a mis hermanos, bendice a los amigos, Padre, que continuamente han escuchado esta palabra. Ayúdalos a tomar la decisión de rendir su vida a ti. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Sigamos buscando su presencia. Adelante con el Señor y hasta pronto. Muchas bendiciones. Amén. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate.